Hebreos capítulo 11, verso número 8. Vamos a continuar con esta serie que iniciamos la sesión pasada, siguiendo la promesa de Dios. Este es el tema número 2. Tema número 2 de esta serie. Este título o este tema se va a titular Obedeció para salir. Vamos a estar viendo, hermanos, que sí leemos que Abraham salió de su tierra y de su parentela. Pero hoy vamos a ver qué es lo que implica eso. Que, hermanos, ya profundizando un poco más, es algo que Dios también nos pide a nosotros y que a veces no queremos hacer. Nos cuesta mucho, en verdad nos cuesta mucho. El ser humano quiere tomar decisiones a base de que él tenga información extra. O sea, yo voy a hacer esto, pero ¿qué voy a obtener? ¿No? O sea, si yo voy a sacar esto, ¿qué voy a obtener? ¿Qué voy a tener como extra, ¿no? Para mí. Y si no, no lo hacemos. Y cuando empezamos a estudiar, pues ¿para qué voy a estudiar, papá? Si mi primo, mi tío no estudiaron y les va bien y cosas así, ¿no? Entonces, la gente quiere tomar decisiones a base de resultados palpables. Y hermanos, con Dios no es así. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, ¿cómo tú puedes estar seguro que tú tienes vida eterna? No la palpas, no tienes un certificado que diga fulano de tal, está escrito en el libro de la vida. No, tal vez algunos se estén engañando y en ese momento, en ese día final, se van a dar cuenta que nunca fueron, que solamente se engañaron, que solamente fueron gente oportunista que simplemente buscaba sacar algo, ¿no?, de la iglesia, pero de ahí en fuera nunca siguieron a Cristo. Bueno, vamos a adentrarnos un poco en esto. Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Mira, hermanos, solo hay dos maneras de vivir. Solo hay dos maneras de vivir. La primera es la más común, por amplio margen, y es por vista, ¿no? Basar todo en lo que yo pueda ver. Por eso les digo, a veces nosotros queremos tomar decisiones en base, o sea, ¿tú por qué tomas la decisión de un trabajo? La primera variable del trabajo, casi siempre, la primera variable es cuánto me van a pagar, ¿verdad? Y después vemos el horario y vemos el área y si me conviene y quién es mi jefe. Pero la primera variable que tú ves es cuánto me van a pagar. Cuando yo estudiaba la maestría, una de las cosas que me preguntó un doctor de allí, me dijo: ¿para qué estudias un posgrado? Entonces muchos respondieron: para que me paguen más, ¿no? Para que me paguen más, esa es la variable, ¿no? Entonces les dice: pues saben ustedes que a veces la investigación no se paga bien. O sea, es más factible que tú tengas un mejor salario en una empresa grande y obtengas más ingreso que estudiando un posgrado. O sea, un posgrado no te garantiza que vas a ganar mucho dinero. ¿Pero se dan cuenta cuál es la variable? O sea, la gente a veces toma decisiones por algo que pueda ver, cuántos ceros hay a la derecha. Y la otra es menos común y es vivir por fe. Basada la vida en lo que no puede verse, en primeros y últimos términos, ¿ok? O sea, la forma cristiana es la de la fe. Esa es la forma cristiana. Nunca hemos visto a Dios, nunca hemos visto a Cristo, no hemos visto el cielo, no hemos visto el infierno o al Espíritu Santo. Nunca hemos visto a ninguna de las personas que escribieron la Biblia, ¿verdad? Aunque vemos los resultados de las virtudes de Dios o la gracia que otorga a sus
múltiples facetas, nunca las hemos visto. Aún así, vivimos como convencidos de que Dios es real y que Dios nos ha llamado y que Dios nos ha salvado y que Dios nos ha transformado y que Dios está en medio de nosotros y que Dios habita en nosotros. Estamos convencidos. Eso es fe. Entonces, hemos visto lo que dice la palabra de Abraham, poniéndolo en un punto de decir por la justificación por la fe. Pero los rabinos, hermanos, los rabinos enseñaban que desde mucho antes Abraham complació a Dios por obras. O sea, el punto fue, los rabinos dicen que Dios llamó a Abraham porque algo hizo. Pero hermanos, Dios nos deja ver a Abraham hasta sus debilidades para que entendamos que Abraham también necesitó salvación. O sea, Dios no lo llamó porque se portaba muy bien, era el mejor de todos. No. Dios llamó a Abraham para mostrar las riquezas de su gracia. Entonces, los rabinos creían que Dios buscó por toda la tierra hasta que finalmente encontró un hombre justo. Y ese se llamaba Abraham. Y que por su bondad lo seleccionó Dios para ser el padre de su pueblo escogido. Y tal enseñanza necesita corregirse. Era necesario mostrar a partir del Antiguo Testamento que Abraham no era justo en sí mismo, sino que Dios lo contó como justo por su fe. Eso tenemos que tener bien en mente, hermanos. Cuando veamos a Abraham, fue llamado por la fe y todo lo que llegó a obtener fue por la fe. Para que un judío aceptara que la salvación es por fe, debía demostrársele que esta verdad fue válida para Abraham. Por eso Pablo aborda mucho a Abraham y lo aborda en diferentes ángulos. Los judíos, hermanos, hacían lo correcto al considerar a Abraham como un gran ejemplo. El problema era que lo consideraban de la manera incorrecta. Sabían que agradó a Dios, pero debía demostrársele que agradó a Dios por medio de la fe y no por medio de las obras. Entonces aquí viene una pregunta, hermanos. Nosotros sabemos que Dios cumplió la promesa de la tierra y que fue la tierra de Canaán, pero la pregunta es esta: ¿por qué Dios no le dijo a Abraham el nombre de la tierra? Le dijo Dios: salte de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. No le dijo: te voy a dar Canaán. No le dijo eso. ¿Por qué Dios no le dijo el nombre de la tierra? La respuesta es porque el plan no era terrenal, hermanos. Nunca fue terrenal. O sea, el punto de la tierra sí fue algo simbólico. Pero el llamamiento de Abraham tiene un trasfondo más eterno. Por eso Dios no le dijo el nombre de la tierra. Era algo celestial. También es así con nosotros, hermanos. Cuando Cristo nos salva, cuando se nos es presentado el Evangelio, se nos dice que tenemos vida eterna. ¿Pero qué es la vida eterna? En Juan 17:3 dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Esa es la vida eterna. La vida eterna no es que yo me muera y de repente voy a llegar al cielo y ahí ya tengo vida eterna. No, hermanos, la vida eterna ya la estás viviendo. Todos de alguna manera somos eternos o inmortales, todos. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Esa es otra cosa. Todos de alguna manera vamos a morir y vamos a ir a algún lugar donde nosotros no hayamos elegido, hayamos creído. ¿Ok? Porque la salvación viene por la fe, no por lo que elijas. Porque muchos dicen: no, pues yo elijo por Dios. Pero eso no tiene ninguna implicación. La salvación es por fe. La vida eterna es conocer de Dios. Esto quiere decir que cuando iniciamos el cristianismo salimos del pecado, pero aún no conocemos la cabalidad de la vida eterna. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque la vida eterna no tiene que ver con esta vida, sino con la venidera. Lo mismo pasó con Abraham. Abraham salió sin saber a dónde iba, es decir, la palabra correcta y es sin saber el nombre. Sin saber, Dios no lo envió primero diciéndole: a ver, Abraham, vente conmigo primero, y lo llevó primero y vio toda la tierra. Ahora nos regresamos y vámonos por tu familia. Eso significa sin saber a dónde iba.
¿Quién compra un terreno sin antes verlo? ¿Quién compra una casa sin antes verla? ¿Quién compra un auto sin antes verlo? Es lógico que lo compres así. Así fue Abraham. O sea, Abraham no vio la tierra. Abraham salió sin verla. ¿Y nosotros hemos visto el cielo? No. Pero los que hemos creído en Cristo sabemos que vamos a estar ahí. Entonces, es por eso que vamos conociendo poco a poco, porque la vida eterna tiene que ver con conocer a Dios. O sea, si tú dices que estás en la vida eterna, pero no tienes esa hambre de Dios, yo dudo que tengas la vida eterna. Yo lo dudo. La Biblia dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. O sea, es decir, el Hijo de Dios tiene un hambre por conocer de Dios. Tiene un hambre por saber de su salvación. Tiene un hambre por saber de Cristo. Si tú te dices cristiano y tú no tienes hambre de Cristo, yo dudo que tal vez tú seas nacido de nuevo. Porque un nacido de nuevo anhela conocer de Dios. Entonces vamos a ir a nuestro pasaje que vamos a analizar ahora, Génesis 12, versículo 1. Ahí, en Génesis 12, ahí es donde se entra en escena Abraham. Entra ahí en escena Abraham, ¿no? Los primeros 11 capítulos vimos a Adán y Eva, y después vimos la caída, y después vimos el primer homicidio que fue Caín y Abel, y después vimos la primera maldición que fue con la tierra, pero la primera maldición a un hombre fue con Caín. Y no, hermanos, la maldición de Caín no fue que de ahí vinieron los negritos. No, hermanos. La maldición de Caín es que nunca encontraría paz. La maldición de Caín, hermanos, es que cuando estás en pecado, una de las cosas primeras que se te va es la paz. O sea, no estás en paz. Estás en tu cama y no puedes dormir. Estás en tu trabajo y tu cuerpo está en el trabajo, pero tu mente está en otro lado. O sea, no tienes paz, no te concentras, no disfrutas lo que tienes. Porque aún el don de disfrutar Dios lo da. Por eso el mundo vive como vive. Tiene cosas, pero no las disfruta. Dice Génesis 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Vean, hermanos, quiero que vean que el pasaje muestra algo que Dios va a hacer con Abraham y que solamente él puede hacer. Hermanos, eso de pactar con Dios, eso no existe. No se puede pactar con Dios. ¿Por qué? Para empezar, para que sea un pacto debemos ser iguales. Cuando no podemos ser iguales a Dios. Bueno, es que hubo pactos allí. No, Dios era el que pactaba, Dios era el que daba las condiciones. Dios pactó con Israel, Dios dio el pacto y solamente Israel se sometió. Aquí Dios hace un pacto con Abraham y le dice que él va a hacer de él una nación grande. ¿Quién puede hacer eso? Solamente Dios. Ya sabemos la historia. Abraham no tenía hijo. Abraham no tenía descendencia todavía. Él era él y su esposa. Punto. Y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En la época de Abraham, hermanos, la humanidad estaba encaminada a ser incorregible otra vez. Seguimos con los capítulos de Génesis. Vimos entonces después que cómo la maldad del hombre se multiplicó, Génesis capítulo 6, cómo había gigantes en la tierra, y después que vino el diluvio, ¿no? Entró en escena Noé, vino el diluvio. Pasaron casi un año de que las aguas estaban sobre la tierra. Y después bajan las aguas. Y hermanos, y cuando bajan las aguas del diluvio, la tierra cambió.
Por eso la gente empezó a vivir menos, algunos animales se extinguieron también. ¿Por qué? Porque la tierra cambió. O sea, antes de Noé no llovía, ahora después de Noé empieza a llover. Y eso trae un cambio en la tierra. Muchos creen que sí, exactamente, cuando antes de Noé, ¿se acuerdan que los que enseñaron en geografía la palabra Pangea, ¿no? Que eran todos los continentes unidos? Después del diluvio se cree que entonces se dividieron los continentes. Por eso vemos ciertos animales en ciertas áreas, porque se dividió todo. Entonces, hermanos, después que viene la Torre de Babel. El hombre sigue yendo, o sea, ¿se dan cuenta cómo es un ciclo? El hombre va sin Dios, llega a un punto donde Dios tiene que intervenir. El diluvio, Caín. Otra vez, empieza el hombre y otra vez Dios tiene que intervenir. Viene con la Torre de Babel, confusión. Y en el capítulo 12 entra Abraham. Ahora, ¿y cómo va el hombre? Nuevamente. Hermanos, sin Dios en nuestra vida, así somos. No sabemos más que hacer lo malo. Eso es lo que sabemos hacer. Aquí nada de que no, pues es que yo procuro siempre hacer el bien. Yo nunca busco el mal de la gente. Mira, si tú no tienes a Cristo, no mientas. Porque dice la palabra que no hay justo ni aun uno. Y dice la palabra que todos se alejaron de Dios, todos son mentirosos, todos buscan venganza, todos quieren matar a su prójimo, todos quieren hacerlo mal. Entonces la gente vivía de acuerdo a sus propias reglas, que según información arqueológica incluía toda clase de vicios y perversiones. En lugar de buscar a conocer a Dios, su creador, intercambiaron la verdad por la superstición. Se entretenían en sus fogatas con historias de seres espirituales míticos, cuyas actividades afectaban el mundo físico, ¿no? Tallaban ídolos para representar esos ídolos imaginarios y luego hacían cosas espantosas para aplacarlos. O sea, ¿de dónde salió todo eso de que hay que aplacar al volcán? Y hay que aplacar al sol. Y viene una tormenta y hay que sacrificar para que la tormenta no nos afecte tanto. ¿De dónde salió todo eso? Superstición, hermanos. Eso es lo que el hombre hace cuando se ve puramente terrenal. Algo que notar en el pasaje que acabamos de leer es el nombre, Abraham. El nombre Abraham significa el Padre es exaltado. Eso significa. Pero ¿a qué se refiere con el Padre? Bueno, Abraham vivía en la tierra de Caldea, conocida como Mesopotamia, lo que ahora es Irak en la época actual. Y cuando se dice que el Padre es exaltado, la nación de Ur de los caldeos adoraba mucho al dios de la luna. Entonces, cuando se le puso el nombre Abraham, lo que quiere decir es que Abraham adoraba ídolos y aceptaba la mitología como la verdad, y su nombre significaba que él estaba para exaltar esos ídolos. Por eso se llamaba el Padre es exaltado. O sea, su padre era el dios de la luna. Cuando Dios nos llama a salir, hermanos, una de las cosas que tenemos que dejar son tus ídolos, tus supersticiones y lo que tú crees allá afuera. Lamentablemente muchas veces venimos con eso. Entonces podemos decir, hermanos, que Abraham no hizo nada para ganar ni merecer el favor de Dios. Entonces vamos a analizar aquí algunas cosas. Primeramente, le dice que se salga de su tierra. Y quiero que vean ahí, hermanos, es una orden. Es una orden. Vete de tu tierra. No le dice, oye Abraham, ¿cómo ves? Como que hay que echarnos un viajecito, ¿no? No, hermanos. No le dijo, oye, si te nace, si te parece bien, o si crees que es lo correcto, o si tus amigos te dan la razón. Detengamos a pensar un momento, hermanos. Pongámonos en el lugar de Abraham. Tiene aproximadamente 75 años de edad. Una esposa de 60 y tantos. Ha vivido en el mismo lugar toda su vida. Tiene una hacienda en una ciudad conocida.
con familia, una comunidad que lo ha conocido desde niño. Y de repente el Señor se le aparece y le dice que deje todo. Podemos imaginar la conversación de Abraham con sus amigos y vecinos. Oye, ¿por qué empacas, Abraham? No, pues es que Dios me dijo que me fuera. ¿Y a dónde? Si aquí has vivido toda tu vida. ¿Y eso te dicen tus parientes? Es que esa fue la religión que nos enseñaron nuestros papás. ¿Cómo te vas a ir? ¿Cómo vas a traicionar lo que nuestros ancestros nos han enseñado? Hermanos, todo en nosotros se resiste a hacer cambios sin una planificación detallada. Todo en nosotros. La mayoría de nosotros necesita ver a dónde saltaremos antes de comprometernos a saltar. Entonces, 3 cosas que le dijo que dejara. Primeramente, su tierra. Su tierra. La palabra hebrea aquí, tierra, significa su nación, su mundo. Es decir, Abraham tenía que abandonar amigos, compañeros, conocidos, vecinos, trabajo, empleo. Donde fue tu niñez, donde fue tu juventud, donde te casaste. Tienes que abandonar eso. Hermanos, se lo estoy poniendo así, no para que tú lo hagas, porque ahora vamos a entrar a ese punto. Sino quiero que veas por qué Abraham es el ejemplo de la fe. Porque ser cristiano, hermanos, es abandonar tu vida pasada, lo que eras. Muchas veces tienes que abandonar el cómo creciste, abandonar tu rencor con tus papás y todo ese tipo de cosas que muchos no quieren abandonar. Número 2, parentela. Vete de tu tierra y de tu parentela. Aquí la palabra parentela, el hebreo, moleted, significa tu patria, tu linaje, tu familia. Es decir, dejar primos, tíos, abuelos, dejar la casa donde creciste, dejar el lugar donde naciste, dejar atrás tus experiencias infantiles. Dejar atrás, hermanos, tal vez donde tus hijos nacieron. Vamos a ver un pasaje, Lucas 9:21. Y vamos a ver lo que aquí dice Cristo, hermanos. Vean que la vida de Abraham es la vida cristiana. La vida de Abraham es la vida cristiana. Así es el modelo que Dios hizo de cómo un cristiano debe de ser. Y aquí Cristo va a decir algo que al hombre le cuesta mucho dejar. Le cuesta mucho dejar. ¿Por qué? Porque obviamente como seres humanos, aunque nos digan que no nos afanemos, sí nos preocupamos, ¿no? Nos preocupamos por el día de mañana, que hay que pagar tal cosa, hay que comer, hay que comprar tal cosa, tal vez estoy viendo que se viene un cierto gasto y no me va a alcanzar, y empezamos a hacer números en la mente, y lo primero que viene a nuestra mente no es pedirle a Dios que nos ayude a planificar eso. Lo que empezamos a pensar es que tenemos que trabajar más. ¿Se dan cuenta cómo vamos a tomar decisiones y la primera variable es cuánto gano? Yo no digo que no sea una variable importante, hermanos. Claro que es una variable importante, pero no es la más importante. Dice ahí versículo 21 de Lucas 9. Pero él les mandó a que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y que sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto
y resucite al tercer día. Dense cuenta cómo Cristo nombra 3 grupos acá. Ancianos, significa el razonamiento humano. Porque se supone que alguien que es grande de edad tiene experiencia y tiene ya muchas vivencias que no importa que no lo haya vivido, lo ha visto, el cómo terminan ciertas situaciones. Pero date cuenta que el razonamiento humano no conoció a Cristo. No conoció a Cristo. Número 2, sacerdotes, el sistema religioso. El sistema religioso tampoco conoció a Cristo. Lo rechazaron. Le dieron la espalda. O sea, la religión no lleva a Cristo, hermanos. La religión simplemente es el hombre tratando de llegar a Dios. Eso es imposible. Si tú tienes una religión, déjame darte malas noticias. Tú no vas al cielo. La religión no salva. Lo mucho que puedas hacer no importa. Y número 3, los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Los que transcribían la ley, pero también estudiaban la ley. Es decir, aquellos que eran muy moralistas, que trataban de entender a Dios a través de la moral, tampoco reconocieron a Dios. Son aquellas personas, hermanos, que los podemos distinguir en la sociedad como que dicen, es que tal persona ayudó a la gente porque tuvo su hijo que le dio cáncer y desde ese momento él decidió ayudar a mucha gente, ya se ganó el cielo. Porque está ayudando a mucha gente con cáncer. Ahí está un moralista. No, hermanos, no importa cuánta gente ayudes, según tú. Esa no es la manera de llegar al cielo. Versículo 23. De ahí viene el punto de cómo se llega al cielo. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Y ahí viene el punto de qué es tomar la cruz cada día. Pues ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de ese se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y en la de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Cristo pone bien en claro qué es tomar la cruz cada día, y es la tierra y la parentela. Porque eso implica, hermanos, estabilidad, implica vida resuelta, y eso es lo mismo, y en eso en sí mismo no es malo, hermanos, que tener estabilidad económica, una estabilidad emocional. Pero si enfocamos la vida en la comodidad terrenal, la cruz es algo que no es cómodo. Por lo tanto, alguien que no está tomando la cruz, se le hace una advertencia. ¿Cuál? Un día vas a abandonar. Un día vas a abandonar. Avergonzarse aquí, hermanos, aquí cuando dice, y si alguno se avergonzare, la palabra griega que se utiliza significa alejarse o desgracia. Es decir, poner por encima algo terrenal tratando de evitar sufrir por el evangelio. Hermanos, todos en el mundo sufrimos, todos. De distinta forma, de distinta manera, y trae diferentes resultados. Pero tenemos que dejar en claro algo, hermanos. Alguien que quiere seguir a Cristo y estar en la verdad, sí o sí tendrá alguna adversidad con respecto a su fe. Sí o sí. Así que no te sorprendas de que tu esposo de repente te quisiste seguir a Dios y de repente como que se volvió en Shrek, ¿no? O sea, antes era todo bien amor y todo bien comprensión, y ahora ya no, ahora ya se volvió bien
pedante y toda la cosa, ¿no? O al revés, ¿no? Antes la mujer te atendía, pero ahora que te volviste cristiano te dice que, pues, que tus hermanitos te ayuden. Que ella no está para atenderte, ella es tu esposa, no tu sirvienta, ¿verdad? Y el empoderamiento y toda la cosa, y ya no nos pueden decir nada, y ya no, bla, 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 ¿verdad? Sí, hermanos, cuando seguimos la verdad, sí o sí vamos a tener dificultades. Mateo 8:10. Mateo 8:10. Entonces, dejar la tierra y la parentela, hermanos, no significa que ahorita yo te diga, oh, deja tu tierra y tu parentela, o sea, abandona tu casa y abandona a tus papás. No, claramente que no. Pero que sí es lo que Dios quiere, ¿qué? Que tienes que empezar a cambiar tus prioridades. Tienes que empezar a cambiar tus prioridades porque, ay, cómo me dan risa los hijos y las esposas, ¿verdad? Cuando les conviene, ahí sí, no, me tengo que sujetar a mis papás cuando te conviene, ¿no? Cuando implica que no, es que yo no quiero ir a la iglesia. ¿Y por qué no vienes a la iglesia? No, pues porque mi papá me dijo que no y me tengo que someter, ¿no? Y la esposa también. Hermana, ¿por qué no? No, es que me tengo que someter a mi marido en lo que te conviene, porque en lo demás, pues te saltan las trancas, ¿no? Pero, ay, no, tú no me mandas. Ah, pero en esto que me conviene, no, mi marido me dijo que no. O sea, vean cómo es el ser humano, o sea, utiliza lo que le conviene nada más. Hermanos, tomar la cruz cada día significa que tus prioridades tienen que cambiar. Tus prioridades tienen que cambiar. Salte de tu rutina. Salte de ese pensamiento que tienes de que todo en la vida se obtiene trabajando nada más. No. Dice la palabra que de Jehová es el sueño y de Jehová es la riqueza y las da a quien Él quiere. Sí, tienes que hacer tu trabajo y toda la cosa. Pero no importa por más tiempo que te esfuerces, Dios, si no te lo quiere dar, no te lo va a dar. De Dios es la tierra y su plenitud. De Dios es el dar vida. ¿De qué te sirve gastar toda tu vida trabajando si estás enfermo? ¿Quién es el único que te puede dar salud? El Señor nada más. Muchas veces no entendemos eso. ¿Te das cuenta? O sea, si no has salido de tu tierra y de tu parentela es porque tus prioridades no han cambiado en tu mente. Sigues pensando que a Dios le vas a ayudar. Yo no estoy diciendo que no trabajes, y yo no estoy diciendo que no ames a tus papás, y yo no estoy diciendo que no ames a tus hijos, y yo no estoy diciendo que no busques tal vez una casa, y yo no estoy diciendo que no busques tal vez un terrenito, y yo no estoy diciendo que no tengas un crédito Infonavit, un crédito Fobiste, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que esa no debe ser o pensar que si tienes eso vas a ser feliz. No vas a ser feliz casándote. No vas a ser feliz teniendo hijos. No vas a ser feliz teniendo dinero. No vas a ser feliz así. Pero no lo entendemos. Porque ¿saben por qué? No hemos salido de la tierra y de la parentela. Seguimos pensando que la felicidad está con mamá. Está con papá. Ahí está la felicidad. ¿Y qué va a pasar cuando se vayan? ¿Qué va a pasar? ¿Te vas a amargar? Eso me demostrará a mí que en tu mente tú no has cambiado. Sigues pensando en lo terrenal. Sigues pensando, y sí, puedes lograr cosas, sí. Pero eso te voy a decir a alguien que también se le dijo que saliera y se resistía a salir. ¿Sabes quién? Lot. También se le dijo, salte de aquí porque Dios va a destruir. Se resistía. ¿Y saben cómo salió? Sin nada. Porque cuando te resistes a obedecer, entre más tiempo tardes en obedecer, menos cosas vas a tener. Por eso te esfuerzas y te esfuerzas, te esfuerzas. Y por eso vemos aquí a la gente que luego regresa aquí a la iglesia derrotada. Y a veces me ha tocado ver a hermanos que regresan acá solamente con lo que traen puesto.
¿Saben por qué? Se les dijo, esto no, 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 no. ¿Por qué no? ¿Quién eres tú para decirme que no? Bueno, lo van a hacer, siguen viviendo y se esfuerzan, ¿no? Se están esforzando por querer demostrarnos que ¿qué? Que ellos tienen la razón. Y, oh, gran error. Regresan derrotados y así. Tenía razón. Pues a Dios no le vas a enseñar. Mateo 8:10. Al oírlo Jesús se maravilló y le dijo a los que le seguían. ¿De quién estamos hablando? Del centurión que tenía a su siervo que estaba enfermo y mandó a decirle a Jesús que por favor lo sanara. Entonces Jesús le dice, yo voy a ir allá y lo voy a sanar. Y le dijo, no, Señor, di la palabra y yo sé que se va a sanar. Bueno, le dijo Jesús, de cierto os digo, que ni aún en Israel ha hallado tanta fe. Y vean lo que dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Ven el contexto cómo es, no ha hallado tanta fe, y en ese contexto de fe pone a Abraham, Isaac, o sea, el reino de los cielos se caracteriza por hombres y mujeres de fe. Ven que, o sea, muchos se enfocan, es que Abraham era muy rico, Isaac era muy rico. Sí lo eran. Pero eso no era lo que les caracterizaba, de que esculpían por un colmillo y a todos a sus pies. No, lo que lo caracterizaba era que creían. Que Dios decía y ellos obedecían. Eso es lo que los caracterizaba. El reino de Dios es para aquellos que creen. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. ¿Quiénes son esos? Los hijos del reino son los hijos que han conocido las verdades del evangelio y no han querido. Serán echados fuera. Allí será el lloro. Ven cómo Jesucristo lo remarca otra vez. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Aquí sacan una falsa enseñanza, hermanos. Una falsa enseñanza. ¿Cuál? Si tú tienes mucha fe, se te va a hacer. No. Porque, a ver, pregúntame cuántos de los que están en el hospital ahorita y que se sanan tienen fe. ¿Todos tienen fe? Entonces, ¿por qué se sanan? Por la misericordia de Dios. Sí. Dios tiene misericordia de buenos y malos. Y esa gente que se sana mala, Dios nos demuestra cómo Él les da más oportunidad para que se arrepientan. Entonces, no podemos decir que entre más fe tengas, se va a hacer lo que tú quieras. No. Lo que Cristo está diciendo aquí es, este centurión demostró que Él es hijo de Abraham. Y le está demostrando a Israel que ese es el verdadero camino por el cual hay salvación, pero ellos nunca lo entendieron. Y como tu fe te sea hecho. Si tú crees en Cristo, tienes vida eterna. Como tu fe te va a ser hecho. Pero no es que, ¿por qué no se sanó? Mi tatarabuelita que vivía 1000 años, ¿y por qué no sobrevivió? Es que no tuviste suficiente fe. No, pues qué rápido te la vuelas, ¿no? No, pues si no se cumplió, te di mis diezmos y mis ofrendas y todo mi dinero y mis ahorros y nunca se me cumplió lo que tú me dijiste que se iba a hacer. Es que no tuviste fe, hermano. No, pues sí que rápido te la quitas. No, hermanos, es que la fe no es para eso. La verdadera fe, hermanos, va a ir hacia adelante a pesar de la adversidad, a pesar de toda la burla. La cruz será algo que estará dispuesto a cargar por amor a Cristo. Estaremos dispuestos a cambiar todo en nuestra mente por seguir a Cristo. Sí, mis padres. Sí, mis hermanos. Sí, mi trabajo. Pero Cristo es lo primordial.
Cristo es lo primordial. Cristo es lo más importante. Sí, hijo, sí. Si yo quiero que tú seas un hombre de bien, dice la palabra, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Oye, hijo, mis palabras y oye mis razones, y esté atento a mi sabiduría, porque largura de días te traerá a ti. Átala a tu cuello la sabiduría, porque te dará buen renombre. O sea, ¿quieres que tu hijo tenga buena reputación? Enséñale de Dios. ¿Cómo quieres que conozcan a tu hijo? ¿Como el borracho, parrandero, jugador? ¿Drogadicto? ¿Esa es la reputación que quieres para tu hijo? ¿Para tu hija? ¿La encuentras donde hay? ¿La que sale a las 2 de la mañana y a ver con quién sale? ¿Esa es la reputación que quieres para tu hija? ¿O es un hombre que tiene buen trabajo, que es un hijo de familia, es una hija de familia? ¿Esa es la reputación? Eso no se llega allí nada más por buenos deseos. Se llega allí con la sabiduría de Dios. Pero si en tu mente no tienes esa parte de salte de tu tierra, de tu parentela, hermanos, no vas a llegar ahí. Vamos al último. Es, salte de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. La casa de tu padre. Aquí la palabra casa en el hebreo significa una cabaña, pero específicamente significa familia. Familia. Esto significa pensamientos, ídolos que tu padre te ha inculcado. Significa sus planes personales que Abraham tal vez tenía en esa tierra. Abandonar tiene que ver con tener un inicio diferente. Qué gran prueba. Qué gran prueba para Abraham. Porque si para ti es difícil y para mí es difícil, que no te dice Dios, vete para Badiraguato y deja todo. Dios no está diciendo eso. Lo que nos está diciendo es, deja tus pensamientos, deja todo lo que aprendiste de tus abuelitos, de tus papás. Deja de eso. Yo te voy a enseñar otra cosa. No, Señor, pero es que yo así siempre yo he vivido. ¿No? Dios te dice, salte. Hermanos, muchas veces leemos este pasaje y lo ponemos como algo sencillo y no es así. ¿Cuántas veces vemos a gente que se va a otro país y no están a gusto? Dicen, no, es que extraño la comida. Extraño a mi mamá, a mi papá. Extraño lo que tenía allá. Y muchos de ellos deciden que volver. Pero Abraham hasta en su corazón se despegó de esa tierra, Génesis 24:1. Vamos a ver cómo Abraham tan cierto estaba de lo que Dios le había dicho, que vean lo que dice a su siervo cuando le va a buscar esposa a Isaac. Dice ahí Génesis 24. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. En todo. ¿Y qué significa ahí en todo, hermanos? Sí, significa las cosas materiales. Pero la verdadera bendición es que sepas la voluntad de Dios. Esa es la verdadera bendición. Y Abraham sabía que ya era tiempo de que su hijo se casara. Isaac tenía en este momento 40 años. Y fíjate, Abraham ya era viejito, ya era grande, pero sabía los tiempos de la vida. Sabía los tiempos. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, o sea, el de más de su confianza, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, es decir, veía, administraba esa parte.
pon ahora tu mano debajo de mi muslo. O sea, esa era una costumbre de ellos en ese momento. Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y de la tierra, que no tomarás para mi hijo. Ve la sabiduría que tiene Abraham. Vean la sabiduría que tiene Abraham, porque tú, bueno, es que mi hijo está eligiendo, pues ya después él va a decidir qué va a hacer. Pues qué tonto eres. Qué tonto eres. Si tú sigues pensando de esa manera, déjame decirte, tu sabiduría no tienes. Lo que tienes es nada más, pues una poca de experiencia y o sea, ahí la vas llevando, campechaneando, a ver cómo la vas llevando. No tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre las cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela. Deja tu tierra. O sea, dije, irás. O sea, ya no estoy aquí, en mi tierra y mi parentela está allá. O sea, ¿te das cuenta? No se ha olvidado, pero él ya no está ahí. Y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Versículo 5. El criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo, ¿qué? Guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Esa es fe. Dios le dijo, salte de tu tierra, de tu parentela. Ya habían pasado más o menos 70 años. Porque más o menos Abraham tuvo a su hijo a los 100, más 40 de Isaac, 140 años. Y él salió casi a los 75, casi 70 años fuera. Y él estaba convencido, no vamos a volver. ¿No te ha pasado por la cabeza que quieres volver a tu vida pasada? ¿Y si tuvieras la oportunidad, volverías? ¿Sí? ¿Volverías a tu vida pasada? A los redes, al alcoholismo, a la droga, a las mujeres, al vino, a todo eso que tú piensas que era mejor, tu tierra y tu parentela. ¿Eso era mejor? Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de mi juramento. Y otra vez, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. No vuelvas allá a mi hijo. O sea, allá no hay nada para mi hijo. Dios me ha prometido que la descendencia va a ser aquí, no allá. Es que, pastor, yo conocí madre antes de Dios. Yo conocí a mi abuela antes que a Dios. Y pues nada más déjeme que se muera. Y ya, a ver, voy a ir con Dios. Pues también la vas a visitar allá, donde los muertos. Porque el que ama madre o padre o hijo o casa más que a mí, no es digno. No es digno. Vean que bien en claro lo tenía Abraham, de ya no volver. De que ese lugar no había nada para él, ni para su descendencia. Hermanos, podemos obtener muchas enseñanzas de este pasaje. Pero hermanos, mencionaré esto, y es muchas cosas como padres hemos pasado y hemos vivido por muchas razones. Lo más correcto es que nuestros hijos no vuelvan a ese camino que ya recorrimos. Padres alcohólicos, que sus hijos van por el mismo camino. ¿Los hicieron volver? Padres que conocieron a Dios ya grandes, 50 años, y quieren lo mismo para sus hijos. Quieren lo mismo. Madres solteras que tuvieron que luchar grandemente por salir adelante y quieren lo mismo para sus hijas. Quieren lo mismo, volverlas otra vez. Hermanos, ¿se acuerdan de quién más se le dijo que salieran? Lot. Y vean, Abraham salió con esposa.
con siervos, con ganado, con fuerza, con la bendición de Dios. Y Lot salió corriendo y sin nada. Lot atesoró muchas cosas en Sodoma y todo se quedó en Sodoma. Fue una decisión difícil. Salte de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Una decisión difícil. Pero Abraham salió con muchas cosas. En cambio, Lot salió sin nada. ¿Cómo la quieres? Mira, porque sí o sí vas a hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo quieres que sea tu vida familiar? Tu vida matrimonial. ¿Cómo quieres que sea tu vejez? ¿Cómo quieres que sea tu juventud? Tu adultez. ¿Cómo quieres que sea? La respuesta está: cambia tus prioridades en tu mente. Cambia tus prioridades. Dios no te va a dejar. No dejó a Abraham. No dejó a Isaac. No dejó a Jacob. No dejó a José. No dejó a su pueblo. No dejó a los apóstoles. No dejó a su hijo, que no tenía dónde recostar su cabeza. No lo dejó. ¿Te va a dejar a ti? ¿Sí crees? No te va a dejar. Pero si las prioridades están bien puestas, si no están bien puestas tus prioridades, déjame decirte, hermano, que aquel que pida dudando, no crea que recibirá nada de Dios. Porque aquel que duda es como la ola del mar, que es echada de un lugar a otro. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. 2 Corintios 6:14, y con eso vamos a ir terminando porque ya se me acabó el tiempo, hermanos. 2 Corintios 6:14. Pues, hermanos, vamos a ir viendo después cómo Abraham tiene que empezar a tomar decisiones. La vida cristiana es tomar decisiones. Y la vida normal es tomar decisiones, ¿no? Hemos tomado muchas decisiones. ¿Con quién me casaré? ¿Qué carrera estudiaré? ¿A qué escuela voy a meterme? ¿Qué ropa me voy a poner? ¿Cómo me voy a peinar? Muchas cosas hemos decidido. Muchas cosas hemos decidido. Y Abraham también tuvo que decidir. ¿Y se equivocó? Sí, se equivocó. En varias cosas se equivocó. Pero ¿sabes en qué no se equivocó? En obedecer a Dios. En eso no se equivocó. O sea, eso lo tenía bien en claro. Entonces, que tú también lo tengas, tú y yo lo tengamos bien en claro. Nos equivocaremos en otras cosas, ¿no? A lo mejor te equivocaste en el carro que compraste porque te salió muy mal. Muy mal. Y por aquí le arreglas una cosa y sale otra. Y no hiciste una buena compra. Pero no en Cristo. Yo sé que obedecer a Cristo es lo primordial. Me puedo equivocar en otras cosas. Me puedo equivocar en que compré esta casa y se está cayendo, ¿no? No está bien impermeabilizada, no tiene buena cimentación, está a ras de piso y cada vez que llueve me inundo, ¿no? Sí, te puedes equivocar en eso. Pero no en obedecer a Dios. No, en eso no. Yo sé bien lo que he creído y yo sé bien que este es el camino. Este es el camino. No importa lo que me digan. Yo sé que este es el camino correcto. Lo demás, bueno, me puedo equivocar. 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué parte? Llegó un momento en que Abraham se separó de Lot. Porque dice que la tierra no era suficiente para sus ganados, porque tenían muchos ganados, muchas ovejas, mucha riqueza. Y llegó el momento que se separaron. Y ahora que lo vemos así, decimos, Lot
tuviste, ¿no? Porque yo le hubiera dicho a Abraham, no, ¿sabes qué? Yo contigo salí, yo contigo me voy. Donde vayas. Pero no, él tomó una decisión. Empezó a ver la llanura. Vio el río Jordán y vio que todo era verde. Otra vez, ¿verdad? Tomar decisiones por variables de vista, ¿no? Es que allá en ese trabajo gano más. Yo creo que es la voluntad de Dios. Oye, sí, pero cada vez que vas más para allá, más te alejas de Dios. No, no importa, no importa. Ya Dios conoce mi corazón. ¿Qué le pasó? Perdió todo. Porque ¿qué parte tiene el creyente con el incrédulo? La decisión que tomó Lot fue a base de ¿qué? Incredulidad. Y un incrédulo no va a heredar. Por eso Dios le dijo a Abraham, saca a Ismael, porque eso es producto de la incredulidad. Sácalo. Nace Isaac y por aquí se va. Y analizaremos bien ese pasaje también. Dios hace de Ismael una gran nación, porque es hijo de Abraham. Pero la verdadera bendición viene de Isaac. Entonces digo, ¿podemos lograr cosas? Ismael logró cosas. Ahí vienes a los árabes. Y los árabes, petroleros, ¿verdad? Mucho dinero. Pero ¿cómo los tilda el mundo? Como explosivos, ¿verdad? Eso era Ismael. Ismael se volvió un cazador. Date cuenta que ese es el carácter de los iraquíes. Son cazadores, o sea, buscan problemas. Buscan problemas. Así es su carácter de ellos. ¿Y cómo es el carácter de los israelitas? O sea, los israelitas no son como los ismaelitas. Los israelitas no son tanto del petróleo, son más de posesiones. Son dueños de muchas cosas, de oro, de grandes negocios. Son muy buenos para los negocios. Pero así como Ismael perseguía a Isaac, ese pueblo es perseguido. Sí, hermanos. ¿Sabes qué nos enseña eso? ¿Quieres tener 2 mujeres? Pues piénsatela, porque Abraham así lo pensó, y uno de los hijos que perseguían a los otros. ¿Tú piensas que a ti no te va a pasar, hermanos? Las cosas están escritas aquí para nosotros. ¿Quieres otro ejemplo más de que así es? Pregúntale a David. Tenía hijos de diferentes mujeres. ¿Y qué pasó al final? David ya era viejo. Ya no se podía levantar. Dice, no se calentaba. Y entonces su hijo dijo, mi padre está viejo y no sabe nada. Y se empezó a proclamar rey. ¿Verdad? Ya había perdido a 3. Pero ese último quería el trono. Entonces entra Betsabé y le dice, Señor, mi rey, tú dijiste que mi hijo iba a reinar. Y dijo, sí, cierto. Entonces, ¿por qué tu hijo ya se está proclamando rey? Entonces, traigan mi mula. Y ya lo sentaron a Salomón. Y cuando se muere el papá, Salomón ya reina, y entonces él va y le dice, dile a Salomón que me dé la mujer con la que calentaba al rey. ¿Por qué quería eso? Para decirle que ella me está diciendo, como ella estuvo con el rey en sus últimos días, ella dice que yo debía haber sido, pero ustedes son usurpadores. Pero el rey le dijo a ella que yo debía haber sido. Ay, David, ¿en qué problemas te metiste, de verdad? Pero nosotros tenemos el control, ¿verdad? Yo tengo el control.
A mí nada me pasa. Yo soy Juan Camaney. Ajá. Sí, cómo no. ¿Qué tuvo que hacer Salomón? Cuello. Sí, hermanos. ¿Cómo se aplica eso en la Biblia? Pues la Biblia dice en Tito, al que hayas reprendido 2 o 3 veces, ¿qué? Deséchalo. Deséchalo. Sí, hay gente que quiere destruir cosas de la iglesia, ¿verdad? Y cosas de familias. Bueno, te vas a ir. ¿Sí, hermanos? ¿Se dan cuenta cómo las cosas ahí se están viendo? Versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Por lo cual dice ahí, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, salid de en medio de ellos y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Y ven lo que dice el 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Qué nos está diciendo este pasaje? Que en todo el recorrido que Abraham había tenido y Lot habían tenido, Abraham aumentó en fe y Lot no. Lot no aumentó en fe. Esa es otra cosa que tenemos que analizar. Tu fe tiene que crecer, hermano. Al principio es como un grano de mostaza, pero ¿qué dice Cristo? Que al ser sembrada es un árbol grande, es decir, comenzamos con poquito. Hay cosas que empezamos con poquito, así como que tuviste mucha fe para venir. Esa es tu fe, así chiquita. Tuviste fe para venir. Pero tu fe tiene que crecer. ¿Cómo? Pues después tienes que esforzarte por conocer más de Dios. Tu fe tiene que crecer. Lot hizo que lo mismo que Abraham, salió. Pero cuando tenía que decidir por Dios, no pudo. No pudo. Si tu fe no crece, cuando tengas que decidir, no vas a poder decidir por Dios. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Dónde vemos eso de perfeccionar la santidad en el temor de Dios? En Abraham. Señor, ¿matarás al justo con el injusto? Cuando Dios le dice, voy a ir a Sodoma y la voy a destruir. Y si hubiera 50, no la destruiré. Y si hubiera 40, ¿se dan cuenta cómo Abraham dice, Señor, otra vez voy a decir algo, perdóname si me entrometo? Y si hubiese 30, 20, 10, Dios le dice, no la voy a destruir. O sea, ¿te das cuenta cómo Abraham empieza a ser un hombre maduro y empieza a saber cómo es Dios? Eso es madurar en la fe, hermanos. Madurar en la fe tiene que ver con que tú ya sabes cómo Dios actúa. Tú sabes los pensamientos de Dios de acuerdo a la palabra. Eso es madurar en la fe. Abraham lo conocía, ya conocía a Dios. Ve, tanto maduró en la fe que cuando Dios le pidió a su hijo, él no dijo, pero ¿por qué? No dijo nada, obedeció. Entonces, hermanos, madurar en la fe lleva tiempo, pero esfuerzo también. Necesitamos madurar en la fe. Abraham no se quedó solamente en caminar, no, dice que habitó en la tierra como extranjero. Pero él vio más allá. Por eso le digo, Dios no le dijo el nombre de la tierra. ¿Por qué? Porque el plan que Dios tenía para Abraham no era simplemente terrenal, era algo eterno. Era algo eterno, hermanos.
Entonces, ¿qué significa salir de tu tierra y de tu parentela? Cambia tus prioridades aquí en tu mente. No significa que no tengas papá y no tengas mamá, ¿sí? Pero ponte a pensar qué es lo más importante para mí. ¿Qué es lo más importante? Si ahorita, no sé, sucede algo difícil de vivir, ¿vendrías? ¿O te quedarías allá en tu casa como Magdalena? Porque a mí, qué difícil es esto. Yo soy la guerrera de Dios, el guerrero de Dios. Todas las luchas difíciles me tocan a mí. No, hermanos. David, que se enteró que su hijo había muerto, comió, se limpió. Y fue, ¿y qué? Y adoró a Dios. Eso es que madurar en la fe. Vivimos cosas difíciles, sí, pero Dios merece que lo adoremos, sea cual sea la situación que estemos viviendo. Sí. Sí, hermanos. Aarón perdió a sus 2 hijos, Dios los consumió. Y Dios le dijo a Aarón, no puede estar de luto porque él es sacerdote. Qué difícil para Aarón ver a sus 2 hijos y no los podía enterrar porque él tenía que ministrar. Qué difícil. Por eso dice ahí, salí de ella, pueblo mío, porque hermanos, hay cosas que ya no nos corresponden a nosotros. Ya, tenemos que salir de ahí, ya. Esto nos implica que Abraham no enterró a su padre. Ya no estaba ahí. Tal vez se enteró, pero ya no. Hay muchas cosas, hermanos, que Dios nos permitirá y hay otras cosas que Dios no nos va a permitir. ¿Por qué? Él es sabio. Él es sabio, hermanos. Vamos a terminar y vamos a orar en este tiempo, hermanos.